convoca esta noche. Gracias por estar ahí. Noche de domingo. Miedo. Yo también, porque vamos a desmitificar la famosa Área 51. ¿Sabes de qué se trata, no? Es una base de la Fuerza Aérea de Estados Unidos muy famosa. Exacto. ¿Pero qué pasa adentro? ¿Qué es lo que pasa adentro y qué es lo que va a pasar el próximo 20 de septiembre? Lo vamos a conversar con un tremendo panel que está con nosotros. Saludamos al historiador Cristóbal García Huidobro, ya es amigo de la casa. Sí. También a Bárbara Rojas, astrónoma. ¿Cómo está, Bárbara? Muy buenas Muy noches. bien. Bárbara Gracias. Rojas Ayala. Sí, Ayala. Ah, es con todo. Sí. Sí, todo. Y Rodrigo Fuenzalía, también amigo de la casa. Gracias por venir Gracias a usted. al programa. Antes de que ustedes nos definan qué es lo que es el Área 51, hay una noticia, fíjate, que dice que 2 millones de personas, el próximo, terrícolas, el próximo Terrícolas. 20 de Seres humanos. septiembre van a ir como en horda a abrir este lugar. ¿Para qué? Porque se supone que ahí, es lo que dice el mito, están las investigaciones que hacen los estadounidenses respecto a los alienígenas, platillos voladores, en fin. Esa es la noticia. Hay extraterrestres metidos allá adentro, escondidos, fondeados. Y en Estados Unidos lo cubren de la siguiente manera. Mira. Casi 2 millones de personas están pensando tomar por asalto el Área 51. Desde finales de los años 70, la base militar atrae de manera especial a muchos aficionados a las teorías conspirativas y de ovnis. Sin embargo, una página en Facebook está invitando al público a asaltar la base para desenterrar sus secretos. La cita es el 20 de septiembre a partir de las 3 de la tarde. Nos encontraremos en el Área 51, en la atracción turística del Centro Alienígena para coordinar nuestra entrada. Más de 1 millón de personas de todo el mundo se han inscrito a esta convocatoria. Esta es una manifestación abierta del pueblo americano que le está exigiendo a sus autoridades que no se siga guardando el fenómeno extraterrestre. Muy bien, ahí está. Quiero ir. ¿Vamos? Vamos. Seamos 2 millones, 1 y 2. Y dale. Oye, Rodrigo, a ver, expliquemos primero qué es el Área 51. ¿Por qué se especula con respecto a esto? Bueno, se dice que la base secreta más famosa del mundo. Es como contradictorio, ¿no? Base secreta famosa. Que la hace popular un periodista norteamericano llamado Glenn Campbell a fines de los 80, cuando hace todo un reportaje en mecánica popular y dice textual que si los Estados Unidos tienen algún tipo de alienígena, este es el lugar donde deberían... Ahí estaría. Y ahí nace el mito, claro. Nace el mito a partir de este reportaje periodístico donde empiezan a aparecer personajes como Bob Lazar hoy día, que dice haber trabajado en Área 51, una zona llamada S4, haber visto directamente un ovni que tienen los gringos. Y ahí empieza el mito se empieza a expandir y nadie hasta el minuto lo ha podido tener. Bueno, de hecho, se han hecho muchas películas a lo largo de los años, películas de ciencia Sí. ficción, donde se habla de este espacio. ¿Qué nos puedes decir tú, Cristóbal, respecto a la historia de este mítico lugar? A ver, la base recién fue reconocida en existencia por el gobierno de los Estados Unidos a través de la Agencia Central de Inteligencia en 2013. Ah, recién. En claro. respuesta, pero para que veas el tema, Sí. en respuesta a una solicitud que se hizo en el 2005 en base a la Freedom of Information Act, la ley de libertad de información. O sea, se demoraron, 8 años en responder, 9 años en responder. Es una base secreta donde lo que sí sabemos, más allá del como decía La cultura Rodrigo, popular, claro, ¿no? la cultura popular, el tema de los ovnis, donde sí se ha logrado probar que se han desarrollado diversos experimentos en materia armamentista, ¿ya? Es el lugar de nacimiento del U-2, por ejemplo, del SR-71 Blackbird, son todos aviones de alta espía, tecnología, ¿no? claro, aviones Sí. espía. El U-2 es extremadamente conocido fundamentalmente por el caso de Gary Powers, ¿no es cierto?, que iba sobrevolando la Unión Soviética, el mismo caso de los U-2 que fotografían las bases de misiles nucleares soviéticos en la isla de Cuba, ¿no es cierto? Ahí está el B-2 que aparece ahí, es ¿cómo se llama? El Spirit, ¿no es cierto? Es El Spirit, famoso el B-2 Spirit, Sí. que es un avión, es un bombardero estratégico nuclear, de hecho, y además también ahí se desarrollaron otros tipos de experimentos y otros tipos de análisis. ¿no es Cristóbal, cierto? pero ¿dónde Sí. está específicamente la famosa Área 51 en términos geográficos? En el estado de ¿Y Nevada. por qué se llama así? A ver, está en el estado de Nevada. Al sur del estado de Nevada, si ustedes se fijan, la frontera occidental de Nevada es una línea diagonal. Ajá. Y termina en una especie como de triángulo de esta forma, ¿no? Ya, la base estaría más o menos al centro del triángulo. No sé si ahí se ve en el mapa. Sí. Claro, que ahí están apuntando al
a la región propiamente tal, pero sin las fronteras. Y ahí se encuentra esta base, ¿ya? Está cerca de otra base aérea norteamericana que es muy conocida, que es Nellis, que esa base también es estratégica dentro de la defensa de la parte occidental de los Estados Unidos, ¿no es cierto? Y, a ver, el por qué se llama Área 51 en realidad es un nombre que es coloquial, ¿no es cierto? Porque el nombre que se le da es Groom Lake. Es que uno piensa al tiro en los estados americanos, no sé, Claro. por el número. Claro, bueno, sí. Puede pero, ser, no sé. Pero Estados Unidos tiene 50 estados, ¿no? Sí, Tienen 50, 51, por eso pero- digo el 51. Sería un nuevo estado, no sé. Con alienígenas. Claro, pero Independiente. mira, Claro. de lo que se ha logrado, así como yendo hacia atrás, digámoslo, tratar de ver desde cuándo existe la base, por lo menos se sabe desde que finales de la década de los 40, principios de la década de los 50, existe por lo menos una pista de aterrizaje ahí y que ha ido creciendo a medida que ha pasado el tiempo. Además tienes que pensar, está en un desierto literalmente en medio de la nada, el desierto de Nevada, entonces cerca del desierto Amargosa, en fin, y por lo tanto es un lugar fantástico para hacer pruebas secretas y para mantener cosas en secreto porque nadie Claro. está ahí. Pero ¿no? dicen que, porque incluso se hacen tour, tú sabes que se hacen tour y claro, tú pagas ahora por el sí, tour. sí. Y hay al tiro te doy la palabra y también a Bárbara, y hay un tema con que es imposible entrar ahí porque Mira. hay como no sé cuántos pisos hacia el subterráneo, ¿no? Yo he estado 2 veces en la zona, una del 2001 y Ah, la sí. última, sí, y la última fue del 2018. El 2001 justamente me explicaron cómo era el sistema, porque cuando tú vas a la zona, te decepcionás N, es decir, por el hecho te dices, mira, qué? dura como 5 horas el viaje desde Las Vegas hasta a la zona, tú tienes que pasar por la carretera extraterrestre, es súper comercial, tienes highway extraterrestre, vas en un vehículo... ¿Se llama así o le dicen así? No, se llama, hay un letrero, el gobernador de Nevada colocó un le puso letrero así de donde hay concreto. un platillo volador y un F-117 y tienes que Mentira. meterte por la carretera extraterrestre, así. Bien gringo todo. Súper gringo, después tienes que Contiene llegar regalos. a las 9:30 de la noche, tienes que llegar al restaurante Glenn Campbell, el periodista que dio a conocer a 51 y comer ahí. Y las pruebas comienzan a las 10:30. A las 10:30 terminas tu comida y te colocas en unos miradores que hay detrás de unos cerros y ves aparecer luces. Pero las luces son aviones, prototipos, bengalas. Pero para el que está ahí da la sensación de que Claro, podría no, ser... ahí están, claro, porque el platillos mito, voladores. es que el mito empezó a ir escalando, el mito del Área 51, realmente todo esto viene con una cantidad de documentos falsos que aparecieron en la década de los 80, llamados los MJ-12, que fueron un poco la base de X-Files, de archivos X, donde se decían que en todos estos lugares los alienígenas estaban al interior haciendo intercambio tecnológico con los terrestres. ¿Ah? Estos documentos fueron falsificados supuestamente por un organismo de la Fuerza Aérea de Estados Unidos llamado AFOSIS para meter información falsa en la comunidad ufológica. Ahora, mucha gente se compró el cuento. Ajá. Cuando se descubre que eran fraudes, se publica y nadie hizo eco de eso. Y ese mito anda dando vuelta. Y hay tipos que viven del mito. Es Porque como el mito de las vacunas. es lo mismo. Las Lo mismo. vacunas, es exactamente lo mismo, ¿no? Hubo un científico que publicó de que las vacunas quizás tenían alguna relación con el autismo y eso se puso en todas las redes sociales, claro. se expandió, etcétera. Hay miles de otros artículos que desmienten pero ya quedó la semilla, ¿no? Y mucha gente cree que efectivamente las vacunas pueden causar autismo, cosa que, por favor, en la casa no es verdad. Pero en todo caso, esa zona de Nevada, ahí donde está el Área 51, es una zona donde hay también muchos avistamientos. Es así, ¿no? Yo la verdad es que no sé, yo aquí me encanta. Yo lo que sé del Área 51 la sé por mirar películas como El Día de la Independencia, Sí, claro. por ver series de HBO Claro. como Taken. O sea, yo lo veo más desde la forma de diversión y ciencia ficción. La verdad es que no te sabría decir si hay avistamientos. Lo que Sí, yo ahí sí podría- creo es que muchas de las cosas que la gente Son piensa que pueden ser extraterrestres y que en realidad es el fenómeno ovni, que es un objeto volador no identificado, pueden ser efectivamente aviones o tecnología que se está haciendo Exacto. en esos lugares y que no tiene nada que ver con extraterrestres ni con, no sé, marcianos que vinieron ni nada Pero de dicen eso. que habrían, no sé, aterrizado A ver. naves ahí, Lo que alienígenas pasa que es que, están hay que, en como bien proceso ella de dice, hay investigación. mucha prueba militar escondida de la cual no se informa. Y la gente quiere estar viendo ovnis. Sin embargo, hay un 2% de observaciones que sí aparentemente tendrían como la configuración de ovni. Una de ellos fue el mismo multimillonario Robert Bigelow que tiene trabajando con NASA en este minuto. Él tuvo un encuentro con un ovni en el desierto de Nevada. Y el tipo es altamente inteligente, no se confundió con cualquier cosa. Y algo pasó, porque Bigelow, que invirtió $260 millones
hoy día con los habitáculos, él dice que todos los habitáculos que van a haber hoy día en las misiones que van a ir a Marte, etcétera, vienen con la tecnología Bigelow. Por eso tiene 2 módulos en la ISS, en este laboratorio espacial que está girando por la Tierra, que están midiendo los niveles de radiación que llegan y todo eso, pero los habitáculos, la tecnología del espacio es Bigelow. Ahora, Bigelow, cuando tiene este encuentro con este ovni, que no ha querido contar detalles, dice, esto lo quiero para mí, esto lo quiero comprar y quiero saber de qué se trata. Y de inmediato él se convenció que esto existe. Pero ¿y por qué lo quiere contar? Si es una experiencia así no tengo fuerte, idea. Mira, yo conozco digo. al que fue brazo derecho de Bigelow, coronel John Alexander, que trabajó en el Pentágono, etcétera. Y ni él me ha querido contar. Él me dice, sí, efectivamente, el tipo vio algo, tenemos registro de los avistamientos que hay, que no son pruebas militares, porque ellos tienen claro cuando hay una prueba militar y cuando hay otra tecnología. El otro es James Fox, un productor norteamericano, que él me dijo textual, yo estoy embalado en esto. Es muy escéptico James, tiene varios documentales muy interesantes. Uno se llama Out of the Blue y el otro Yo sé lo que vi, que ese es muy bueno porque entrevista solamente programas militares en el mundo que han investigado ovnis. Pero él me dice textual, yo me convencí que había algo a través de un avistamiento, de un video que vi que se produjo en Nevada, donde 2 chicos van en un vehículo, de repente son cubiertos por una sombra ondulante. El tipo baja con la cámara de video, boom, y enfoca un tremendo objeto con unos campos electromagnéticos que interferían en esto y acelera a una velocidad realmente extraordinaria. Nunca le quisieron pasar el video. Hay datos, entonces, que dicen que pero la expresión del fenómeno ovni que puede estar ahí es lo mismo que puede pasar en cualquier parte del mundo. Sí. Ahora, sin embargo, también hay relación entre observaciones ovni a veces y pruebas militares. Ojo ahí. También se han visto maniobras militares interrumpidas por ovnis. Sí. ¿Cristóbal? Perdón. Es que ese era el caso, por ejemplo, que ocurrió con el F-117. El F-117 era un avión que se empieza a desarrollar en la década de los 80, finales de los 70, principios de los 80, y que hizo su, ¿cómo se llama?, aparición en la Primera Guerra del Golfo, a principios de los 90. Que eso fue una cuestión bien notable. Un avión bien feo estéticamente, para que vamos hablando, que es una especie como de gran triángulo con triángulos encima. Que después tenía una tecnología bien defectuosa, porque si se mojaba el avión aparecían los radares. Pero en general el avión era invisible. Es el inicio de la tecnología stealth. Los norteamericanos negaron la existencia de este avión, evidentemente, durante más o menos 20 años, hasta que efectivamente apareció en la Guerra del Golfo, una guerra traída a la casa de todos nosotros por CNN, como recordaremos. Entonces, lo mismo pasó con el B-2 Spirit, que es el avión que están mostrando ahora. E incluso también el F-22 Raptor, que es uno de los cazas de punta que tiene hoy día los Estados Unidos, también es un avión que se probó en esta época y se pensaba que cuando se hacían las pruebas en esta base, efectivamente pertenecía a un ovni. Por eso yo concuerdo con lo que dice Rodrigo. Es una cuestión que de repente, claro, uno puede confundir una prueba militar, que en realidad sería lo más lógico, a un avistamiento de algo que yo no puedo explicar. O el desarrollo nomás de tecnología, yo creo. Claro, a mí, bueno, yo soy astrofísica, yo soy científica, sé cómo funcionan las leyes de la física, los viajes, cómo se deberían realizar, y por lo tanto me parece mucho más increíble que pudieran venir civilizaciones de otros lugares hasta nuestra estrella, que nos hayan encontrado y que al final vengan a comunicarse con nosotros, hay que realmente hay un desarrollo de tecnología por parte de nuestro cerebro. O sea, nosotros no somos incapaces de desarrollar tecnología utilizando otras cosas. Tenemos una declaración de Bob Lazar, que es un ex empleado que también trabajó ahí en el Área 51, que nos cuenta a nosotros en exclusiva qué fue lo que vio dentro del Área 51. Mira, dale. How many of these things did they have? They had nine craft altogether. I only got hands-on with one of them, so I can't really say what how the others operated. Did you see the other ones? Yeah, at one time, and only one time, the bay doors that between the hangars were all open, and I could see all the way through. And were they all exactly the same? No, they were all different. Different shapes? Yeah. But they were all from somewhere else? Yeah, absolutely. Now, did anyone make any attempt to explain or to tell you where they came from? No one is the least bit interested in letting everybody know all the facts. They want to give you the minimum information that's necessary to complete your task. So you're not getting the story of where they came from. You're not getting the story of how much progress other people are making. You just focus on the small component. But they gave you some indication that they've been working on these for a while? Yeah. When do you think
acquired these? I really couldn't say. I think they've been around for a while. So there was some paperwork that indicated that this was from the Zeta Reticuli star system. Now, how they obtained that, I haven't the slightest idea. But it wasn't just from the Zeta Reticuli star system. It was what they called ZR3. So it was a third planet in that star system. So there was no other information about it other than that's supposedly where the craft came from. Now, is that true? I don't know. I have no way of verifying that. But that was printed in the same materials that referenced the reactor. Now, I looked that stuff up when I went home. And Zeta Reticuli is a binary star. Two stars that orbit one another. And it's only visible in the southern hemisphere, and it's about 30 some odd light years away. So that's literally all the information I have about that. I don't know how they found out it came from there. A ver, yo le quiero dar la palabra, es bien increíble lo que él describe. Pero no te quiero dar la palabra a ti, Bárbara, porque tú estás bien como ansiosa de decir algo. Que me toca algo en el sentido de lo vago que es. ¿Ya? No sabemos si le pagaron para esta entrevista o no. Es todo muy oculto. Yo creo que cuando todas las cosas son vistas de esa forma, es mucho más fácil ser escéptico y decir, yo no le puedo creer a esta persona que está siendo completamente vago, que me está hablando de un sistema binario de estrellas que se encuentra en el hemisferio sur. Esa información que todos podemos ir a encontrar ahora en Google y saber que efectivamente nosotros le hemos puesto esos nombres a esas estrellas, pero esas estrellas no tienen esos nombres. Si existiera un extraterrestre, nunca se presentaría y diría, yo vengo de Zeta Reticuli. Pero tú como investigadora, Bárbara, como astrónoma también, ¿tú crees que podría existir la posibilidad de que en algún lugar del planeta haya estudios sobre alienígenas? ¿Por qué vamos a ser los únicos en el planeta? Mira, ¿qué crees tú? Estudios sobre alienígenas no hay. Yo trabajo en una área que es de los exoplanetas, ¿no? Es tratar de descubrir otros mundos alrededor de otras estrellas. Y una de las cosas que nosotros queremos también estudiar dentro de eso cae en lo que se llama el área de la astrobiología. Y en eso es tratar de identificar seres vivos que puedan estar en nuestro planeta, pero que no dependan de las mismas cosas que dependemos nosotros, por ejemplo el oxígeno, y que quizás vivan en situaciones extremas, por ejemplo dentro de volcanes, en salares, en fríos extremos. ¿En el fondo del mar? En el fondo del mar, por ejemplo. De hecho, el mar es un universo por descubrir aún, ¿no? Eso, por ejemplo, se está haciendo acá en Chile. Tenemos a Cristina Dorador, por ejemplo, en el norte de Chile, tratando de investigar unos tipos de microbios y bacterias que se encuentran en los salares con el fin de identificar, por ejemplo, cuál sería como la huella dactilar de ese tipo de vida. Mira. En el caso de que nosotros encontremos otros mundos alrededor de otras estrellas y podamos caracterizar su atmósfera, por ejemplo, decir, mira, aquí hay algo que es parecido a lo que están haciendo quizás estos seres vivos, y esa podría ser vida. Hay una ecuación, por ejemplo, que se llama la ecuación de Drake. Ya es un astrónomo que trabajaba en radioastronomía, y él, por ejemplo, quiso saber si existían quizás vida inteligente en otros lugares. Si hay vida inteligente, seguramente es vida que sabe cuáles son las leyes de la física y podrían entender o sabrían por lo menos lo mismo de nosotros de cómo comunicarse. Sabrían que uno se podría comunicar a la velocidad de la luz y mandar cosas. Y él hizo una ecuación ya multiplicando el número de estrellas como el Sol que hay, hace cuánto tiempo se han formado, etcétera. Son varios números así multiplicados, y efectivamente el número que sale es poquito, ya es muy bajito. Ahora, el universo es inmenso, es eterno, y si tú me preguntas, yo creo que en algún lugar del universo quizás hay algún tipo de vida. ¿Va a ser como la de nosotros? No creo. Imposible. Nuestra vida está muy limitada acerca de cómo evolucionó la Tierra, de partida de cómo se formó la Tierra y después cómo evolucionó la Tierra y qué se creó. Cristóbal, pero en todo caso, a lo largo de la historia, esto hace una discusión siempre, ¿no? Sé que existen, aparte de los seres humanos de la Tierra, otros seres en el universo. O sea, a ver, no es tan antigua la discusión, fundamentalmente porque durante mucho tiempo, y mucho tiempo te estoy diciendo hasta hace unos 250 años atrás, nosotros pensábamos que éramos el único ser
pensantes y ahora estamos abiertos a la posibilidad de que pudiera existir vida en otros mundos fundamentalmente basados en una hipótesis, ¿no es cierto? El ser humano se mira a sí mismo como el ser que domina la Tierra, no hay otros como nosotros. Los animales no construyen ciudades, ¿no es cierto? No viven como nosotros y por lo tanto nosotros tendemos a pensar de que fundamentalmente buscamos otras vidas que se parezcan a nosotros. En parte también la búsqueda de vida en exoplanetas tiene que ver con tratar de buscar, vida alrededor de estrellas que se parezcan a la nuestra, que nuestra estrella es bien común, ¿no es cierto? No tan común, ¿eh? O sea, no tan común como las enanas rojas, pero... Sí. Esas son las más que comunes. está lleno. De hecho, hace poco... Todo lo que saben, me encanta. Hace poco descubrieron un planeta girando en torno a Próxima Centauri, que es nuestra estrella más cercana. Ahora, todo el mundo, uy, fantástico, la estrella más cercana tiene un planeta. Sí, pero el problema es que las enanas rojas son estrellas muy frías y además puede que el planeta esté siempre dándole una cara a esa estrella. Bueno, de hecho, yo soy experta en enanas rojas. Eso es lo que yo investigo. Bueno, y en el fondo, pero entonces siempre estamos tratando de buscar una estrella que se parezca a la nuestra, que además tenga un planeta y una zona habitable también similar a la nuestra. Y vamos a ver si encontramos algo similar. O quizá deberíamos cambiar el enfoque, como usualmente lo están haciendo los astrónomos hoy en día, y tratar de pensar buscar vida, más que vida que se parezca a la nuestra. Sí, pero es difícil buscar vida. Sí. No, nadie y esa, por ejemplo, el ejemplo que les daba yo de los extremófilos es exactamente esa. Es tratar de encontrar vida. Siempre la gente nos pregunta, yo en charlas me dicen, ¿pero por qué estamos siempre buscando vida como la de nosotros? Es porque es la que conocemos. Nosotros no podemos inventar otra vida. No, la podemos ficcionar, exacto, ¿no? Como lo hemos visto en las películas de ciencia ficción. Pero no vamos a saber esa huella, ¿no? Claro. Como para poder buscarla. Pero volviendo al área 51, tú me decías antes de que entráramos al aire, Rodrigo, que era un lugar como bien también temeroso, peligroso. Mucho. Hay advertencias que dicen si tú traspasas esta zona te podemos disparar. Un amigo intentó hacerlo hace 3 años atrás y mostró un video ahí donde él ingresa en una camioneta junto con una persona de Turquía y otra persona local y se les paraliza en un minuto el vehículo y una de las cámaras deja de funcionar y él hace un movimiento y ve una camioneta. Y hay un tipo con una pistola, pero una pistola con pulso electrónico. Entonces, los desarmaron enteros antes de seguir. Creo. Claro, tiene una tecnología... la técnica de guerra electrónica se inició allá. Inclusive, hubo una moda que era como curiosa. Área 51 hay a las inmediaciones hay unas esferas metálicas con cámaras incorporadas. Y hace 10 años atrás había una moda de ir en punta y codo y desarmar las camaritas y filmarse desarmándolas. Pero qué freak. Sí, hay varios videos hay muchachos que están desarmando y se toman ahí desarmando el Área 51, pero originalmente hay que tener ojo, porque ahí se está invirtiendo una cantidad de millones impresionante en tecnología. Ahora lo de Bob Lazar, apareció ahora esta entrevista a partir de que este señor a fines de los 80 da sus primeras declaraciones. Lo toma un periodista llamado Josh Knapp de Las Vegas y lo hace famoso. Confirmaron aparentemente que el tipo tenía los estudios que aparentemente desea hacer porque desapareció todo su background académico. Pero yo tengo muchas sospechas en todos estos testimonios porque en Estados Unidos hay una masa de consumo muy grande de historias freak. Sí. Entonces tú inventas, hay un programa llamado Coast to Coast que tenía 17 millones de auditores, imagínate, 17 millones. Tú te inventas un cuento y al otro día tienes un DVD que te lo va a comprar, que te lo compre el 1% de eso, el tipo se forra. Entonces, ojo ahí. Sí, Cristóbal, no, lo que pasa es que, además de lo que cuenta Rodrigo, o sea, nosotros hoy día tenemos, una tecnología que hasta cierto punto es muy frágil, ¿no es cierto? Un pulso electromagnético te vuelve a la Edad Media, claro, porque nosotros no te fríen los transistores, los chips, etc. Pero además también, cuando uno se enfrenta a ese tipo de tecnología, uno al tiro piensa que es una cuestión inexplicable. Incluso fíjate tú, hay un tipo de tecnología que se está utilizando ahora, se ha utilizado poco, que es para disuasión de masas, ¿no es cierto?, en protesta, etc., que utiliza sonido, ¿ya? Y fundamentalmente se caracteriza por lo siguiente: las personas más jóvenes, que no somos ninguno de los que estamos acá presentes, sino hasta los 25 para abajo,
de 25 para abajo escuchan una frecuencia distinta a la de los adultos. Por lo tanto, lo que se hace es poner unas especies de antenas parabólicas que emiten una señal que es particularmente desagradable para las personas más jóvenes. Pero es como lo mismo que pasa con los perros, por ejemplo, con esos silbatos que son... Es algo más o menos similar. Hay una hipersensibilidad. Pero la diferencia es que el perro siente una molestia producto del pito, ¿no es cierto? La gente joven siente jaquecas. Entonces eso implica que la gente se perturba, digámoslo, y eso permite también disuadir a las masas. ¿Por qué a los más jóvenes y no a los...? Porque usualmente la gente que sale a protestar no es gente de mayor edad. Por eso. Uno se vuelve más conservador con los años. Claro. Es un tema sociológico. Claro, también puede ser. Pero es notable cómo es el surgimiento de este tipo de tecnología. En un momento nos parece que fuera así como brujería, ¿no es cierto? Claro. Pero en realidad no lo es. Hay una base científica detrás. Hay un desarrollo previo. Ahora, pasando volviendo al tema de los ovnis, en el año 1947 fue, ¿no? Que cayó un ovni en México. Nuevo México, en Roswell. En Roswell. En Nuevo México. En Nuevo México. Ajá. ¿Eso es real o también es parte de la mitología? Mira, todos los datos apuntan a que algo pasó. A ver. La explicación del momento era un globo... Era un globo mogul, pero Mogul. tampoco cabe. Lo que yo pienso que fue un proyecto, si todo lo que apunto, claro, apunta a que eran un prototipo que era el anterior al stealth. Pues la descripción del ovni de Roswell nunca fue un platillo, era un objeto como una especie de ala volante partida en dos. Y eso lo vemos en la tecnología stealth. Y el año 39... Mira esa imagen. Claro, esa es la ficción. Desde el año 39 que los norteamericanos estaban probando estas como alas volantes, y el problema es que utilizaban niños cadetes. poco peso. Sí. Claro. ¿No? Querían a alguien que tuviera muy poco peso. Pero es siniestro utilizar niños, porque ya se sabe que hubo los Black Project en Estados Unidos, donde se utilizó niños de orfanatos, donde se les envenenaba, por ejemplo, la avena con cesio, para ver cuánto tiempo se demoraban en producir algún tipo de cáncer. Sí. Ellos importaron los científicos nazis posterior a la guerra. Claro. Entonces, a mi entender, cuando tú ves la descripción de Roswell, un ala volante, y ves los alienígenas, eran dos alienígenas, no eran con estos ojos, lo describen como niños calvos, con unos trajes cuello ahumado, tal cual eran los niños cadetes que proporcionaba la Northrop, una compañía que proporcionaba tecnología al gobierno de Estados Unidos. Entonces, yo creo que Roswell fue camuflado con la idea del alienígena para, o si no, tienes que responder por algo peor. La verdad es más fea. Es más horrible. Creemos en los extraterrestres. Ahora, claro. Es más bonito. Ahora, ojo, pero eso no me implica que de repente han habido ciertos sucesos donde se han recogido partículas de estos presuntos, bueno, partículas, pedazos, ciertas emisiones de estos objetos que han sido analizados, que son, le llamamos metamateriales, que los están analizando unos científicos norteamericanos englobados en una institución llamada Star Academy, que están proporcionando datos muy interesantes. Inclusive hace una semana atrás hubo una declaración por parte de un congresista norteamericano que pidió ya informes al Star Academy de estos metamateriales recopilados en distintas partes del mundo, incluyendo, ojo, Chile. Así que vamos a tener luego algunas noticias de lo que está haciendo la gente con Star Academy. Hay un físico que está a cargo de todo esto, que se llama el doctor Harold Puthoff, y gente que estuvo vinculada a proyectos estratégicos del Pentágono investigando ovnis, que dicen, sí, los ovnis existen, no sabemos lo que son, pero hay algún tipo de tecnología detrás. Ahora, de ahí a afirmar que son extraterrestres es un salto muy grande, porque la ciencia tiene pasos. Ahora, no tampoco puedo negar que existen estos fenómenos, que es súper interesante analizarlo, pero con los pies bien en la tierra. Pero en todo caso, la sensación en general es que lo de Roswell fue básicamente un montaje, ¿no? Lo que pasa es que, a ver... Eso es un montaje. Eso es un montaje. Bueno, yo me acuerdo cuando cuando era niño, claro, que la vendieron en una Informe revista Especial hace todo un reportaje sobre eso que ustedes están mostrando. No, y nos pasa a todos que cuando lo vimos, pues, yo me acuerdo, claro, y uno mira, uno cree en eso. ¿Sí? O quiere creer en eso, es como una necesidad. Lo que pasa es que además, fíjate tú, a ver, esto entramos de nuevo, ¿por qué andamos buscando vida que se parece a nosotros, digámoslo? Porque de alguna manera eso significa que no estamos solos, ¿no es cierto? O por último
tienes a alguien con quien conversar. Es curioso porque somos 7.000 millones en la Tierra, ¿no es cierto? Hay gente con quien conversar, pero es notable encontrar otra, imagínate encontrar otra civilización. ¡Qué maravilla! ¿Ya? Ahora, el problema es que, como decía el difunto Stephen Hawking, a quien una vez fui a una de sus charlas de astronomía para idiotas, así como para ¡Ay, qué alucinante! Él decía, miren, el problema, y lo repitió varias veces, me acuerdo, decía, el problema es que si nosotros encontramos otra civilización, primero, si la civilización llegó ella acá, el problema es que nos puede pasar lo mismo que le pasó a los indígenas americanos frente a los españoles. Los indígenas tenían una tecnología que era un tanto inferior en algunos aspectos a los españoles y al final se terminaron convirtiendo en sirvientes, ¿no es cierto? Lo mismo, imagínense, ¿qué enfermedades podremos darle a esas personas? El típico dilema de la guerra de los mundos, ¿no es cierto? Que los extraterrestres invaden la Tierra pero se mueren por las enfermedades. O como se murieron los indígenas de O América, también el choque microbiano frente a lo que ellos podrían traer. Y el asunto es que estar con otros, saber que hay otra vida inteligente fuera del planeta sería fantástico. Pero lo que sí sucede, al menos lo que me surge a modo de reflexión, Bárbara, es que igual en las películas que se han hecho de ciencia ficción, siempre hay como un parecido a los extraterrestres, pero ¿es el imaginario del hombre o hay una referencia en algún lugar? ¿Qué crees tú? Yo, la verdad es que es una opinión súper personal, esto no es porque yo sea astrónoma. Yo creo que, claro, buscamos algo que sea parecido a nosotros. De hecho, a los mismos perros les decimos que, ay, mira, puso la carita la misma carita que pongo yo, ¿no? Había una foto que está circulando de un ministro con un perro, con un chihuahua, que si quieren la ven. Que son las mismas caras, ¿no? Y yo creo que eso es lo que uno trata de buscar, esa cosa media que nos hace humanos. Nosotros nos comunicamos hablando, a veces con señas, pero también nos comunicamos con nuestra cara. Y yo creo que lo que estamos tratando de hacer es encontrar eso. Otra cara. ¿No? Otra cara que nos podamos comunicar, no solamente verbal, sino que ya con microexpresiones. Pero en todo caso, yo creo eso, no sé si ha habido será algunos verdad. hechos y algunos relatos y testimonios, como por ejemplo el de Claudio Pastén, el chileno que fue abducido y que tuvo un encuentro y de hecho Me encantaría él que me recuerda... abdujeran. ¿En serio? Sí, me gustaría ser abducida. Pillina. Escuchemos a Pastén, ¿te parece? Atención, mira, dale. ¿Qué te decían? Irenko dice que no sabemos cuidar la tierra. Menos pueden darnos poder sobre ella. Ellos la cuidan. Me ha llamado mucho la atención el lenguaje que ocupas. Ginea, Kora, mía. Génesis. Mira, mira, mira. Allá en Aurora. Bueno, no se vayan a ir, por favor, quédense aquí conmigo. No. Mire hacia allá. Hacia allá, pero fíjate allá. ¿Qué voz, Claudio? Forke, Anata. Mire, mi amor, casi viene esta gracia. Pronto empieza a hablar en aquel lenguaje desconocido, que él mismo parece traducir para nosotros. Claudio, ¿qué estás hablando? Ahora anda traduciendo. Sí. ¿Qué dice? Irenko dice que está enojado. Porque lo llamaste y no fuiste. Oye, este es el famoso programa OVNI que fue conducido por Patricia Bañado. Me da Todos lo veíamos. Realizamos junto con Nueva Imagen. Yo trabajé en la producción de OVNI. ¿Pero qué te parece eso que acabamos de ver? Es muy interesante lo que pasa con Claudio. Yo diría que cuando veo ese tipo de trance, porque hay que, mira, el tema de la abducción es un tema muy delicado, muy complejo. Yo creo que un 95% pueden explicarse en función de temas psicológicos, construcciones, mitomanía, etc. Hay un porcentaje menor que no. Hay gente normal que de repente se ve enfrentado a algo que no lo puede explicar, porque hay fenómenos que son abducciones colectivas. Es decir, tipo 5 personas en un auto que aparecen teletransportados a 20 kilómetros, que eso no lo puede explicar en términos psicológicos. El caso de Claudio cae en un trance. Sí. Ese trance, que es un estado de foco, de conciencia ampliada, articula algún tipo de lenguaje que a mi entender no es manipulado por el sujeto. Ahora, el tema de los trances también es delicado, porque hay autores como Jacobo Greenberg, un neurofisiólogo de la UNAM, que se dedicó a trabajar con esto en los 80, que él planteaba que da la idea de que en ciertos estados alterados de conciencia, da la idea de que tú podías como abrir un acervo de información que está en tu inconsciente perfectamente armado y podías
generar datos que están quizás en tu memoria genética, sacar como una especie de sabio interno. Y en otros casos podrías transformarte en una especie parabólica. Es bonito creer en eso, a mí me gusta. Parabólica y quizás recibir mucha información de algún otro lugar. Ahora, a este señor le cambió la vida. Sí, le cambió la vida. A mí me consta, se fue a vivir al norte, dejó la familia. A mí me consta que hay fenómenos de trance en Claudio que son muy interesantes de poder investigar porque son situaciones que no ha podido él manipular. ¿Me entiendes? Es decir, situaciones de predicciones, 4 casos que podía investigar que no han sido manipulados por él directamente. Sí. De hecho, tenemos un comentario que nos hizo él, donde él está viviendo, que es en el norte de Chile. ¿Sí? Con Barbalá. Muchos años después, desde Con Barbalá, tenemos este testimonio. Mira. Ignoro, no sé por qué me ocurrió a mí. Mucha gente dice que es un elegido, qué sé yo, y todos los dones que pueden decir, pero no es así. A mí me ocurrió algo, y creo que fue para poder hacerme entender de que se pueden hacer cambios fuertes. Aquella noche cuando pasó todo esto yo me asusté mucho. Para mí no fue agradable ni hermoso ver algo a primera vista, porque primera vez que veía algo así. A mí me invitaron 2 seres angelicales que me hablaron de la existencia de un creador. Por fin, alguien que me habla de la parte espiritual. Te estoy hablando de platillos voladores, ni naves, ni tecnología que nos va a hacer superiores como raza y eso. No. Que Chile ya está preparado hace mucho tiempo para poder enfrentar la presencia de seres extraterrestres en la Tierra. La raza humana viene de fuera del planeta, por lo tanto también son extraterrestres. Claro. ¿Qué tal? Fuerte, ¿no? Sí, pero también tiene como, raya como en la creencia religiosa también, ¿no, Bárbara? Sí. Un poco. Sí, yo quería dar un ejemplo. Hay científicos que están tratando el hecho de que mucha gente diga que sea abducida y en general tenga ciertos patrones, ¿no? De que vieron una luz, que se marearon, que perdieron el conocimiento y después despertaron con horas de diferencia. Hizo que, por ejemplo, físicos trataran de investigar cuál podría ser algo que estuviera explicado con la naturaleza, que explicara esto. Y habían científicos, y eran unos físicos que eran, si no me equivoco, en Canadá, los cuales hicieron, no sé los nombres, pero hicieron experimentos con campos electromagnéticos. Y una de las cosas que se dieron cuenta es que eran capaces de explicar todas las fases de lo que pasaba en este tipo de abducción, ¿no? Que había una luz que veían, que eso se puede producir por temblores, pequeños temblores que además cambian el campo magnético de la Tierra, y esta energía después se ve en la atmósfera y aparece una luz. Podían explicar de que ellos perdieran la conciencia, que puede pasar. Nosotros crecimos, nacimos todos dentro de un campo magnético, con esos cambios uno puede perder la conciencia. Y lo que llamaba la atención mucho es que después les decían qué recordaban. Y todos recordaban como figuras humanoides, pero un poco deformes, con los ojos grandes. O sea, los sueños que estaban teniendo tienen súper parecido a todos estos como tipos de extraterrestres que pero supuestamente se ven y efectivamente quedan inconscientes por un tiempo. Pero siempre estamos buscando explicación a todo. Seguro. ¿Por qué no creer simplemente? Es que yo creo que es importante porque a partir de, por ejemplo, ¿tu nombre? Bárbara. Bárbara, hablaba del casco de Dios de Michael Persinger, que lo entrevistamos en OVNI a Persinger, ya falleció, que él dio un camino porque hay que intentar explicar. Ahora, el residuo es lo interesante, que hay que dejar ahí con la puerta abierta y quizá en el futuro vamos a tener una explicación, pero Persinger decía que podía explicar ciertos casos que él asociaba, que cuando la gente ve alienígena es porque hay un arquetipo, hay un modelo que está del alienígena en el inconsciente y uno tiende a asociar eso. Ahora Persinger lo decía, yo no puedo explicar eso sí, cuando de repente hay detecciones en radar instrumental, que hay un objeto captado en radar y aparece la abducción, eso no se puede explicar bajo la técnica de Persinger, pero lenguaje, permite. ¿Cómo se puede explicar el lenguaje? Lo que pasa es que aquí hay un detalle, el caso de Claudio Pastén, a mi entender, del trance hipnótico, se funde con otro tipo de trance que es un trance mediúmnico, que es otro tipo de trance. Que es más complejo, donde supuestamente la cabeza de él se transformaría en un radar. El lenguaje es una mezcla de hebreo, una mezcla de sánscrito. Cuando habla de Vimana,
¿no? De los famosos vimanas que hablan del Mahabharata, Ginea y todo eso, el concepto de Ginea del Génesis. Es una mezcla bien curiosa. Insisto que es un caso todavía interesante para estudiarlo de distintos tipos de ángulos y aceptar que en el misterio uno aprende y avanzamos también. Sí. Pero también, ¿por qué no? Ahora, hace tanto tiempo que se está intentando viajar a otros planetas, ya se pisó la Luna y ahora se está hablando de Marte. Pero estamos explorando la cuadra nomás. No, claro. Es como salir en bicicleta de aquí a 100 metros el pasaje de la esquina. Claro. Pero qué asusto. El problema es que el ambiente fuera de la Tierra es particularmente hostil. Si no te matan los micrometeoritos, va a ser la radiación. Si no es eso, el frío que existe en el espacio, etc. Claro, la gravedad, la falta de gravedad también. Entonces, de hecho, los astronautas que vuelven de las misiones prolongadas vuelven descalcificados, en fin, con falta de tonicidad muscular. Entonces, también no es una cuestión. Incluso si tú lograras crear microgravedad girando, también no es lo mismo. Entonces, mira, por eso no podemos salir más allá también. Tenemos otra. Él dice haber sido abducido. Leonardo Pardo se llama él y nos entrega su testimonio. En una noche que estaba yo ahí en mi dormitorio, miro y veo que la luna no es tan luna, porque comienza a ovalarse y comienza a hacer destellos de colores distintos y de repente empiezo a ver un juego de luces rojas y azules que giraban en sentido encontrado y de repente veo un rayo que sale de la nave con un rayo muy, muy blanco y esa luz me pegó, era como una luz sólida y comienzo a sentir yo que me decían que estuviese tranquilo, que no tuviera miedo ni temor, que no me iban a hacer daño. Y el aspecto físico de ellos es tremendamente impactante porque son seres muy hermosos, son de una fisonomía facial, podría decirse helénica, griega, son exactamente igual que nosotros, son nuestra conformación física, tienen cabeza, oreja, piel, nariz, ojo, 2 ojos, tienen boca, tienen dentadura. Yo digo siempre, son ángeles. Son razas tan elevadas y tan avanzadas que cualquiera que las vea, automáticamente por el solo hecho de el acto de presencia de ellos, te das cuenta que son ángeles. ¿Sabes la sensación que me dio 2 segundos? Que mucha gente que dice que ha estado muy cerca de la muerte describe algo muy parecido, que es un túnel de luz, ¿no? Y que llega a un lugar divino o muy especialmente bello, Bárbara. A mí me llama súper harto la atención este tipo de belleza, ¿no? Que son muy bellos y son todos rubios, ojos azules. Y yo digo... Son parecidos a Cristian Sánchez. Claro. Soy un ET. Pero yo digo, quizás las personas nórdicas, cuando son abducidos, ven a alguien como nosotros. Claro. Pero nosotros somos bellos para ellos. Somos lo exótico, ¿no? Un latino sabroso. A mí me cuesta mucho creer en este tipo de cosas. Porque además, fíjate tú... La idealización del ángel, o sea, es como la versión que siempre nos han puesto de los ángeles, que son todos bonitos, y el concepto belleza, el concepto nórdico europeo. Lo cual aquí voy a salirme totalmente de la conversación. Depende del ángel, porque en la nomenclatura islámica, judía y cristiana, que son las que más tratan sobre los ángeles, los serafines, por ejemplo, que son de la jerarquía más alta, no tienen forma humana, tienen 7 alas, varias cabezas, etc. Entonces también el ángel que más se parecería serían los ángeles que están a nivel más bajo, el escalafón más bajo. Entonces, y además, ahora volviendo al tema, hay una cuestión. Pareciera que la evidencia respecto a cómo podría, si existe vida fuera de la Tierra, esa vida sería muy distinta a la vida que hay en la Tierra, ¿ya? Porque además también, y como lo decía Bárbara al principio del programa, claro, lo que pasa es que la vida humana es vida que se produjo en este planeta, con estas características, orbitando la estrella que tiene el sistema solar, y por lo tanto esa vida no sé si será única en cuanto a su desarrollo aquí en la Tierra, pero sí por lo menos sería muy difícil encontrar otro lugar que tenga exactamente las mismas características y que se haya dado la evolución a tal punto de que haya otra evolución vital similar a la nuestra. Pero no sabemos. No, te digo que no. No, te digo, no lo sabemos, pero de ahí está el tema de la imposibilidad y la improbabilidad. Una cosa, no estoy diciendo que es imposible, estoy diciendo que es improbable. Exacto.
que es algo distinto. Por las pruebas, claro. No, además porque la probabilidad de que sea así, o sea, ¿cuántas posibilidades existirían de que el fenómeno se repita de la misma manera o de una manera muy similar que te genere el mismo efecto? De hecho, nosotros lo que estamos tratando de buscar como astrónomos, cuando tratamos de encontrar estos planetas que dices tú, ¿no? Que se encuentran en la zona de distancia donde existe agua líquida en la superficie, es porque nosotros sabemos que el agua era fundamental para la creación de vida que hay. Y lo que nosotros queremos hacer son estudios estadísticos de cuántos de esos mundos, por ejemplo, existen alrededor de nosotros, en nuestra manzana, ya a 200 años luz de nosotros. Queremos saber qué tan estadístico es, poder estudiarlos en detalle y ver, por ejemplo, si tienen otras características que son similares a la Tierra. Si su atmósfera, por ejemplo, es similar al de la Tierra. Nosotros podemos ver la presencia del Amazonas en nuestra atmósfera. Eso significaría que si vemos algo similar en otro planeta que podría ser terrestre, podría ser, por ejemplo, que tuviera el Amazonas, por ejemplo, podría que tuviera una cosa como planta. Y de ahí viene la gran barrera de todas, la velocidad de la luz, el límite de velocidad máxima que existe en el universo. No, y que tampoco es alcanzable cuando uno empieza a mirar la física relativista. La cantidad de energía que tú necesitas. Es el problema es que a medida que vas acelerando, te vuelves más masivo que cuando estás en reposo y por lo tanto para llegar a acelerar a la velocidad de la luz tienes que tener una energía infinita, cosa que no existe en el universo. Es alucinante. Por eso el otro problema de ir a otros planetas más allá de la hostilidad también es la distancia. Claro, hay físicos que dicen, claro, se trata de los agujeros de gusano, que serían estas como unos atajos, ¿no es cierto? O quizá... No se ha visto ni uno. Claro, ninguno. O son puras teorías, ¿no es cierto? O lo otro es que, no sé... No digáis teorías así porque si no la gente ahí después se confunde que podría existir, de que una teoría no es cierta. Es una hipótesis. Es una hipótesis. O por ejemplo que quizá en una de esas podríamos lograr esquivar, ¿no es cierto?, el límite de velocidad, los 300.000 kilómetros por segundo, pero hagamos una cosa. Hasta el momento no se puede. Vamos a una pausa a la velocidad de la luz. Justo rápido. Y a la vuelta terminó la pausa. Analizamos toda esa hipótesis y mucho más. No se vayan, ¿eh? Ya continuamos en Lo Cool, pesar la noche. A la velocidad de la luz. En TVN te invitamos a que subas de rango con un Super Pack Gamer. Envía Juega al 3338. Podrías ganar este Pack Gamer para que ranquees como un pro. Envía Juega al 3338 y dale play a tus vacaciones con este gran premio. Oye, noche de domingo lo hemos pasado tan ustedes, no paran de hablar, ¿eh? Es bastante, y uno está así. Parece de Oye, investigaciones que se estén haciendo fuera de nuestro planeta para que el ser humano finalmente pueda habitar otros lugares. ¿Pero Marte, para qué, Katy? ¿Estamos bien acá? Yo no estamos bien. No estamos bien. No estamos nada bien. Sí. Pero, por ejemplo, Marte es lo que está más en principio en la mira. Sí. ¿No? ¿Qué crees tú, Bárbara? O sea, bueno, Marte es como la idea de tratar de la exploración espacial, ¿no? Nosotros, como raza humana, hemos explorado nuestro sistema solar mandando sondas. Hemos mandado sondas desde hace mucho tiempo. Ahora viene la exploración. Y hemos contaminado también el espacio. Exactamente. Tenemos varias cosas ahí, basura, sobre todo cosas alrededor de la Tierra. Alrededor de la Tierra. De hecho, en Marte hay muchos robots que no funcionaron y que están ahí. A los que les gusta la ciencia ficción y vieron, por ejemplo, la película El Marciano, se dan cuenta de que hay cosas ahí que fallaron y que él utiliza finalmente para vivir en Marte, ¿ya? Para contar la película. Pero un ser humano podría vivir ¿dónde? Un ser humano puede vivir aquí en la Tierra, ¿ya? Hasta que no, ¿Dónde más? hasta que no lo convirtamos como en Venus con el efecto invernadero, que tremendo que estamos haciendo, que es lo que se llama el calentamiento global. Ahora, tampoco se puede habitar la Luna, uno puede estar en la Luna. Permanentemente. Habitarlos, claro, porque uno tiene que ahí empezar a pensar en qué es un hábitat. Marte, mucha gente no se da lo puede cuenta. acondicionar también. Sí, el problema de Marte es que Marte es mucho más chiquitito que la Tierra. Por lo tanto, tiene un mayor poder de atracción para poder tener una atmósfera. En algún momento pasado, hace miles de años, Marte efectivamente podría haber sido un lugar donde nosotros podríamos haber existido. ¿Cuánto más chico Habría Marte agua líquida. comparado Es con la mucho Tierra? más chico. ¿Es más o menos la mitad de la Tierra? Un poquito menos de la mitad, yo creo. Sí, es mucho más chiquitito, menos masivo. O sea, Chile sería más flaco y más corto. Estaríamos así. Sí, Oye, además nosotros también pesamos menos en Marte. Pero Así que esa habría una... un problema. Una persona que nace en Marte, imagínate un marciano, ¿no? Lo más probable es que no podría vivir en la Tierra.
porque la gravedad de la Tierra... Claro, The Space Between Us se llama. Pero tú decías, perdona, tú decías que en algún momento sí podríamos haber habitado Marte. Sí, tenía condiciones que eran más favorables para nuestra vida. Actualmente en Marte, por ejemplo, no hay agua líquida en la superficie, no tiene una atmósfera que es buena para nosotros. Hay muchas ideas de terraformar Marte. Terraformar, qué buen Marte, concepto. ese es el concepto. Que la idea es tratar de crear de alguna forma una atmósfera que sea amigable para nosotros y que pudiésemos nosotros vivir ahí. O por lo menos pasar tiempo, meses, quizás haciendo investigación. Pero otro problema que tiene Marte es que no tiene un campo magnético estable, tiene un campo magnético remanente. Nuestro campo magnético se forma porque nuestra Tierra está girando en torno a su eje y dentro de nuestra Tierra nuestro núcleo está líquido. Y eso hace lo que se forme un dipolo. Pero ustedes le ven un campo magnético. Sí, Marte no tiene eso, porque al ser más chiquitito se congeló antes y tiene un campo magnético remanente y no nos protegería, por ejemplo, de la radiación solar. Pero Cristóbal, yo te veo como súper escéptico respecto a nuestro planeta Tierra y que la alternativa de estar mirando hacia el espacio para continuar la vida terrestre puede ser una posibilidad, ¿no? Una vía de escape. A ver, voy a hablar... Esto no me tomen mal, hablar de a corto, mediano y largo plazo. A corto plazo... Momento, hagamos una cosa. Congélate ahí. Me congelo. Vamos a comercial. Es muy interesante lo que nos van a contar Cristóbal, pero después de esta pausa comercial, no se vayan. Bueno. Alucinante el tema, yo estoy en llamas. Es verdad, Cristóbal enunció básicamente el título que es Estamos pedidos. No, eso lo dijiste tú, pero sí, estoy de acuerdo. A ver, lo que pasa es que a corto, mediano y largo plazo. A corto plazo, el problema es que si nosotros seguimos envenenando el planeta como lo estamos haciendo, las condiciones de habitabilidad, o al menos las que hemos estado acostumbrados los últimos más o menos 2.500, 3.500 años, van a dejar de existir. Y por lo tanto, los 7.000 y tantos millones que somos hoy día, bueno, ya no dan abasto el planeta para nosotros. Hace una semana atrás alcanzamos el límite de recursos que tiene la Tierra para sobrevivir el año, ¿no es cierto? Entonces, eso ya genera un problema. A mediano plazo, eventualmente el Sol en unos 1.500 millones de años va a empezar su periodo de muerte, porque nuestra estrella es una... son 4 billones de años más. No. Lo que pasa es que en 1.000 millones de años más se calcula que la estrella va a empezar ya su periodo de inflación. No. De hecho, porque, no, si yo soy astrónoma, si te lo estoy diciendo. A lo que voy si te lo dice Bárbara. A lo que voy yo es que tendrá 5.000 millones de años más de vida. Pueden negociar. No. Igual son N años más, por si acaso. Pero se supone que el Sol va a tener 10.000 millones de años, ya tiene 5.000. No, eso es en la etapa de secuencia principal. Sí. Y después viene otra etapa, que es la que dices tú, que se va a transformar en una gigante roja, pero eso es después de 10.000 años. O sea, 10 billones de años. Ya, pero tenemos esperanza de vida. Pero cuando eso ocurra, ya la Tierra no va a ser habitable. Entonces, al final igual nos tenemos que ir de acá. Nos vamos a tener que ir. Pero estamos hablando en realidad de tiempos que son bastante kilométricos. Sí. O sea, por eso es que nosotros nos extingamos antes de que eso ocurra. Por eso, no peleen por un par de años más, un par de años menos. Miles de millones de años. En todo caso, de este territorio nos tenemos que ir, chicos. Pucha, ha sido tan bueno el tema. Sí, yo creo que hay que hacer otro capítulo con ustedes. Vamos a hacer otra conexión con ustedes. Que les vaya muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Muchas gracias, de verdad. Y gracias a nuestro público por estar ahí. Vaya a acostarse porque mañana tiene matinal. Muy buenos días. Buenas noches. Chao. Nos vemos.